Así que vamos a aprovechar nuestro tiempo. Abra conmigo su Biblia. Continuamos en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo para tener contexto del versículo 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Cuando lo tenga, por favor, señálelo diciendo amén. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si Dios lo permite, en los próximos minutos quisiéramos hablar y enfocarnos específicamente en lo que sería los versos del 8 al 10. Y para, como quien dice, darle, si puede acordarse de algo durante todo el sermón y el tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra, es esta la idea principal. La comunión con Dios, escuche bien, implica tanto la conciencia del pecado como la confesión del mismo. Nuestra palabra, para nosotros tener una comunión con Dios implica tanto la conciencia, tener una conciencia de pecado, como la confesión del mismo. Y el bosquejo que vamos a estar viendo, los tres encabezados, si pudiéramos, ¿verdad? Decir, número uno, vamos a estar viendo de que nosotros somos conscientes al principio del pecado, versículo 8. Hay una realidad donde nosotros somos conscientes a esa realidad, a ese principio que nosotros pecamos. El segundo encabezado vamos a verlo en el versículo 10 y vamos a ver, somos conscientes de los actos de pecados. Y después en nuestro tercer encabezado vamos a ver lo que sería el aspecto de la confesión del pecado. Así que vamos a ver 8, 10 y 9. Y mientras continúo desarrollando lo que va usted a entender por qué lo decidí hacer de esa forma. Ahora, volvamos y veamos entonces versículo 8 y vamos a arrancar de ahí. Y dice, si decimos, miren lo que dice Juan hablándole a la iglesia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es interesante ver porque uno de los aspectos que vemos que Juan está usando, él está haciendo estas declaraciones, él está haciendo estas presentaciones condicionales. Por eso el texto, mira lo que dice con su Biblia abierta, mira el versículo 8, dice, si decimos. Versículo 9, si confesamos. Versículo 10, si decimos. Está diciendo que si hacemos algo, hay algo en respuesta, hay un resultado. Y vemos que la pregunta que también pudiéramos hacer es ¿por qué la carta de Juan se empeña de cubrir este tema de denegar el cometer el pecado? En estos versículos que estamos viendo, él está hablando, mire lo que dice, si decimos que no tenemos pecado. Pero Juan, aquí nadie cree eso. Juan, aquí todo el mundo viene a la iglesia porque todos creemos que tenemos problemas y créeme, unos más que otros. Pero el Espíritu Santo, cuando vemos esta carta, tenemos que recordar de que hay un contexto, no meramente vamos a entrar en un verso y continuar como si nada estuviera pasando.
Vemos que el gnosticismo, ¿se acuerdan del primer mensaje? Vamos a volver un poco a repasar eso. El gnosticismo fue quizás la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos, influido por los filósofos como Platón. El gnosticismo se basa en 2 premisas falsas. ¿Cuáles son? Muy buena pregunta. En primer lugar, propugna un dualismo respecto al espíritu y la materia. Los gnósticos afirman que la materia es inherentemente mala y el espíritu es buenísimo. Si es de la carne es malo, si es del espíritu es lo mejor que hay. Ese es el primer lugar. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grave que usted se puede imaginar, no tiene sentido porque la vida real existe solo en el reino del espíritu. Interesante. Muy conveniente. Es por eso que el Espíritu Santo a través de Juan continúa un ataque frontal en contra de estos falsos maestros que estaban paseando entre los miembros de la iglesia de Cristo. Por esto Juan usa la expresión si decimos. Juan necesariamente no está pensando en un falso maestro particular. Juan no está pensando en el hermanito, ¿verdad?, que vive una vida que todo el mundo cree que es una vida doble, pero nadie sabe todavía. Eso es lo que está pensando Juan. Juan está diciendo, si decimos. Juan está diciendo, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, yo que también soy un apóstol encomendado por el Señor Jesucristo, si aún yo digo que no tenemos pecado, Él continúa desarrollando cuáles son los efectos de esa declaración. ¿Sabía usted que la mayoría de las falsas religiones hoy en día, la mayoría, yo diría que la gran mayoría, si no todas, porque uno conoce las historias, pero la mayoría de las falsas religiones son inauguradas, nacen de revelaciones especiales, no verificadas, iguales que a los gnósticos? Usted puede pensar, bueno, sí, puede ser posible, pero para darle un poquito más de especificidad. Por ejemplo, usted se acuerda, Mahoma, el fundador de la religión musulmán, empezó su religión en base, que escuche bien, el ángel Gabriel. Ahora, vamos a hacer unas cuantas anotaciones. Número 1, aparentemente Mahoma cree la Biblia porque no puede citar un ángel que la Biblia no cita y dice que existe. Vamos a comenzar por ahí. Mahoma entonces dice que el ángel Gabriel se le reveló a él durante más de 25 años, entre revelaciones del ángel Gabriel, intuiciones, revelaciones internas que él estaba recibiendo. Por 23 años él tuvo esta revelación para llegar a terminar de escribir lo que hoy conocemos como el Corán. Una revelación especial. Una revelación donde nadie puede verificar. Una revelación donde nadie puede decir pasó o no pasó. Es la palabra de él en contra de la palabra suya. Pero no solamente tenemos a Mahoma, ¿verdad?, sino también otro de los como que dice, de los hombres muy conocidos. Podemos hablar de muchas diferentes religiones, pero en particular podemos mencionar el gran famoso Joseph Smith, el fundador de la iglesia de Mormones. Después de leer Santiago, escuche bien, esto es algo verídico, después de haber leído Santiago, que instruye a los que carecen de sabiduría pedirle a Dios. Eso es muy importante. Pero cuando él tocó esto, en no entender la palabra de Dios, inmediatamente se retiró a una zona boscosa cerca de su casa para orar por sabiduría. No está malo, estamos bien hasta el momento. Y fue en ese momento cuando recuerda haber tenido una visión de una columna de luz que bajaba del cielo y de Dios el Padre y Jesús su Hijo de pie sobre él en el aire. Smith les preguntó cuál de las denominaciones o sectas era la correcta y cuál debería él unirse. Y le dijeron, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de acuerdo a su historia, le dijeron que todas las denominaciones eran malas y corruptas. Ninguna es buena. Ninguna es buena. Qué interesante que ninguna es buena. Y el 21 de septiembre de 1823, mientras Joseph oraba en su habitación, recibió una visita angélica. El ángel llamado Moroni le dijo que había sido elegido por Dios para una gran obra. Le habló a Smith de un libro escrito en planchas de oro que había sido enterrado junto al Urim y el Tumim del Antiguo Testamento.
Smith encontró inmediatamente este libro y utilizando el Urim y el Tumim lo tradujo y lo publicó en el 1830 como el libro de Mormón. ¿Cuál es mi punto de mencionar esto? Es sencillo. Las mismas plagas de falsa religión que tenemos hoy existían en el tiempo de Juan y están atacando los gnósticos que decían también tener una revelación, escucha bien, especial de Dios cual nadie puede verificar. Y no tiene que irse muy lejos. Usted puede prender el Facebook hoy mismo. Bueno, ahorita mismo no. Pero más tarde, porque estas cosas están grabadas. Y usted ve las iglesias de por aquí, la iglesia de por... ¿Usted sabe lo que yo estoy hablando? Y usted ve los revoluces como si fuera un circo, Cirque du Soleil, sale la gente bailando. Y mire, lo que dicen del púlpito no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y lo que ellos dicen que Dios le dijo desde el púlpito en privado, tampoco tiene nada que ver con Dios. Pero nadie puede decir nada. ¿Por qué? Bueno, porque Dios me habló. ¿Quién eres tú para decirme a mí que Dios no me habló? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso entonces tenemos que ver que cuando Juan está diciendo que el decir que yo no peco porque tuve una revelación privada de Dios, lo único que muestra es un gran nivel de ignorancia y falta de respeto a la palabra revelada, confirmada, probada, atestiguada, retada y nunca descalificada. Usted no puede decir, no, es que Dios mío, que eso ya no vale. Bueno, el problema es de que si eso fuera cierto, tiene un problema que usted tiene que resolver y es el asunto de la palabra inspirada, revelada de Dios. Porque la palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no va a pasar, no pasará. Ese es el problema que tenemos. Habrá muchas personas que alegan muchas cosas, pero toda alegación tiene que someterse a la autoridad total de la palabra de Dios para verificar si es de Dios. Entonces, ahora la pregunta que puedo hacer, yo sé que todos creemos que la palabra de Dios habla del pecado, pero ¿hablará la palabra de Dios sobre el pecado? La respuesta es sí. Permítame darle unos versos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la conclusión de alguien que afirma que no peca? ¿Qué es lo que esa persona entonces está diciendo? Bueno, esa persona es víctima de su propio autoengaño por creer sus intuiciones y no la palabra de Dios, comenzando por ahí. Recordemos que la verdad es objetiva, de eso hablamos la semana pasada, no subjetiva. La verdad no es dictada ni manipulada ni reorganizada por tus emociones. A la verdad no le importa que tú lloras. A la verdad no le importa que tú sufres, la verdad sencillamente es la verdad. Y la misma palabra que vemos aquí cuando está diciendo que la palabra engañar, porque ¿qué es lo que dice el texto? Léalo conmigo de nuevo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién está engañando a quién? Usted se está engañando a usted mismo. Particularmente esa palabra que hablamos de engañar, la fuerza que tiene es la misma palabra que el Señor Jesucristo, Mateo 24:11, cuando dice estas palabras, y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañarán. Misma palabra, con la misma fuerza, con el mismo punto. Así que el Señor Jesucristo está diciendo que van a haber falsos profetas que van a engañar, pero ese engaño que ellos están trayendo es el mismo que el Espíritu Santo a través de la mano de Juan está diciendo que usted se puede hacer usted mismo. Aquí no necesita alguien que lo pierda, usted se pierde solo. Porque todos tenemos dentro de nosotros el problema del pecado. Ese es el problema. Es que es ilógico decir que yo no peco. El decir no peco es pecar. Porque si tal vez nunca lo hubiese hecho, que no es verdad, lo hizo en ese momento.
Charles Spurgeon, ¿verdad? El pastor de la iglesia, de la cual nosotros obviamente sacamos el nombre de nuestra iglesia, dice lo siguiente. Se dice que la avestruz entierra su cabeza en la arena y se supone a salvo, pero es capturada con mayor rapidez. Podemos cerrar los ojos y decir, no tengo pecado, no tengo pecado, no tengo pecado. Pero al hacerlo, en lugar de asegurarnos la salvación eterna, prácticamente nos entregaremos al destructor, como se cuenta que hace el ave del desierto. Usted decir que no tiene pecado y como la avestruz metiendo la cabeza en la tierra no cambia la situación. El decir que no tenemos pecado es negar la doctrina de pecado original, la cual nos muestra la razón por la cual toda persona que llega a este mundo nace con la urgente necesidad, escuche bien, de tener un Salvador para pagar por sus pecados pasados, presentes y futuros. Esto nos muestra al mismo tiempo ser ignorantes de Dios al ser ignorantes de su palabra. Cuando una persona dice algo tan... eso es como cuando un niño, una niña, ¿verdad?, dice un comentario que usted se echa a reír porque usted no se puede molestar, porque es ignorante. Es ignorante. En este caso el Señor no se ríe, el Señor se aira porque usted sabe que usted es pecador. El Señor sabe de que su conciencia es el mayor testimonio de que usted ha pecado en contra de Dios. Usted ha violado las leyes de Dios una y otra vez. El decir yo no tengo pecado es mentir la realidad de lo que usted nació siendo. Así que repasemos, estamos viendo hasta el momento esta idea de que versículo 8 y 10 estamos viendo la conciencia del pecado. Nosotros tenemos una conciencia, somos conscientes del pecado y vemos aquí de que nosotros vemos esta afirmación y vemos la conclusión. Nos engañamos a sí mismos y somos ignorantes de la verdad de la palabra de Dios. Pero entonces continuamos y vamos a ver otro aspecto de tener esta conciencia o consentimiento del pecado y vamos a ver que somos conscientes de los actos del pecado. Versículo 10, brinque del 9 al 10 conmigo, mire conmigo. ¿Cuál es la diferencia de decir, escucha bien, no tenemos pecado versus no hemos pecado? Como que Juan aquí, como que se, ¿verdad? Como que se la lengua la traba. ¿Por qué Juan está escribiendo de esta forma? Bueno, vamos a ver, el decir no tenemos pecado es indicativo a ser seres sin pecado, la cual nos pondría al mismo nivel del Señor Jesucristo, la cual fue el único hombre sin pecado que caminó en la faz de la tierra. Número 2, el decir que no hemos pecado es indicativo a decir yo no necesito que nadie pague por mis pecados porque yo nunca he pecado. En otras palabras, yo no solamente no soy pecador, por cuanto yo no soy pecador, yo no peco. Yo soy fuera, yo soy el número estadístico fuera de los números generales. Yo no soy esa persona como todo el mundo. ¿Se acuerda, dicho sea de paso, para ilustrar esto? ¿Usted se acuerda el caso de la mujer adúltera? Juan capítulo 8, versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios. Refresquemos la historia. Dice, le dijeron, un grupo de hombres malos, malvados, hijos del diablo, que lo que querían causar un problema, atacar a Cristo y abusar de una mujer. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, Jesús, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. El que sea libre del pecado, tire la primera piedra. ¿Qué fue lo que Cristo estaba comunicando cuando Él está diciendo esto? Sencillo. Aunque esa mujer fue encontrada en el acto de adulterio, noten por ciento que no trajeron al hombre, pero sí a la mujer. Jesús, al ver los corazones de estos hombres malvados, la cual querían avergonzarlo a Él, les recordó de la gran realidad. ¿Cuál es?
Tal vez hoy el pecado de esta mujer está en público, pero todos ustedes son poseedores y practicantes de muchos pecados, los cuales Dios conoce y juzgará en el día final. Seas descendiente de Abraham o no. ¿Por qué? Bueno, recuerden, ellos se daban a los pechos. Yo soy, ¿verdad?, de la línea de Abraham. Yo vengo de la línea del padre de la fe. Si aquí alguien se merece tener, ¿verdad?, comunión con Dios, soy yo. Yo que guardo la ley. Yo que voy a la iglesia. Yo que voy a evangelizar. Yo que me paso poniendo cosas bonitas en las redes sociales. No, yo. Aquí, si alguien se merece favor con Dios, damas y caballeros, soy yo. Ese problema no era de ese tiempo únicamente, ese problema existe hoy. Hay personas que creen que se merecen tal vez un favor particular porque sus bancos, sus cuentas de bancos generosamente, entre comillas, dan para muchas causas buenas. Hay personas que creen, bueno, fíjate, yo no soy tan malo como mi primo. Ese tipo sí que es malo, vende droga, ha ido a la cárcel. Yo no, mira, yo lo visité. Ajá. Y sabe que por implicación nadie está diciendo yo no peco, pero por acto es lo que estamos implicando. Estamos diciendo bueno, si yo peco, pero jamás como él, jamás como ella. El problema no es, Dios nunca va a compararte a ti con el pecado del otro, Dios te va a comparar con la santidad de él. Eso es importante de recordar. Eso es necesario de tenerlo enfrente de nuestra mente. ¿Por qué? Porque hermanos, hermanas, nosotros que servimos al Señor Jesucristo, caemos muchas veces en momentos de tentación y debilidad y nosotros a veces nos vemos mejor que el resto del mundo. Oh, no, porque muchachos, esa gente que va a la iglesia de Guillermo Maldonado, esa gente sí que son ignorantes. Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted nació sabiéndolo todo? ¿Usted nació cristiano, fue? ¿Usted es primo de Juan el Bautista, desde el vientre era cristiano? Yo lo dudo. Pero nosotros muchas veces podemos tomar una actitud ingrata donde no mostramos gratitud al Señor y misericordia a otros. No estoy diciendo que nosotros vamos a afirmar y comprometer nuestros principios. Lo que estoy diciendo es que en esos momentos debemos decir, Señor, yo entiendo que eso es muy loco lo que están diciendo, pero ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de mí. Señor, acuérdate de ellos como te acordaste de mí. No permitas que más personas sean engañadas por esas falsas enseñanzas. Sálvalos, Señor. Y si tú quieres, úsame a mí de una forma u otra para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Muy fácilmente lo podemos hacer. Yo lo he hecho. Pero el Espíritu Santo nos recuerda, no, porque tú también pecas. Tú también pecas. Y tener esa actitud es una actitud donde yo estoy acusando como si yo no tuviera pecado. Y entendemos que eso no es una realidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de alguien que dice no hemos pecado? No hemos pecado. La afirmación de que no hemos pecado revela la actitud descarada del pecador que no se ha arrepentido y no es regenerado. ¿Por qué? Porque esa persona no entiende lo que es el Evangelio, no entiende cuál es el aspecto, cómo Dios describe al hombre en su ser más primitivo y orgánico. Es más, el versículo 8, el pecador dice, no tengo pecado. Ahora afirma en el versículo 10, no es un pecador. No tengo pecado porque no soy pecador. Si no es un pecador, afirma que no ha pecado, se hace igual a Dios. El único aquí que no tiene pecado es Dios. Y cuando nosotros asumimos tener eso, lo que estamos es tomando una posición que no es real. Es una ilusión, es un desvío de lo que es la moralidad intelectual. Yo pensar eso porque eso no es real. Y a través de la palabra Dios convence al hombre del pecado, pero si el hombre se niega a escuchar la evidencia que Dios presenta, el hombre acusa a Dios de mentir. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. En la secuencia de estos tres versículos 6, 8 y 10,
el escritor trabaja hacia un clímax. Versículo 6 dice, mentimos. Versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10, lo hacemos pasar por mentiroso. Hay una secuencia de lo que estamos viendo aquí. Creo que sería justo y apropiado decir que porque eres mentiroso desde nacimiento, tienes la capacidad de engañarte a ti mismo. Y cuando alguien llega a un estado de engaño y proclama tener comunión con Dios, lo hacemos pasar por mentiroso. Si tú dices que tienes comunión con Dios, eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, pero vives de una forma que se encontra la palabra de Dios, en contra del deseo revelado en la Escritura, la cual nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo para odiar el pecado, no eres lo que dices. Y lo que estás diciendo es que Dios es un mentiroso. La santidad no es legalismo. La santidad es una actitud interior causada por el Espíritu Santo a la luz del entendimiento del Evangelio, la cual nos motiva a vivir conforme a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Esta es la vida de toda persona que se ha embarrado con las falsas religiones. Dicen, yo tengo el favor de Dios porque predico el Evangelio. Estoy pensando en las falsas religiones. Y aún los que no son falsas religiones, muchas personas que van a tocar puertas, reparten tratados y creen de que porque lo hacen Dios les debe algo. Está bien, tal vez tú sales y predicas el Evangelio, pero mientes en tu trabajo, mientes en tus impuestos, haces negocios nebulosos. Hay que ser honesto. Tal vez ellos dicen, yo tengo el favor de Dios porque reparto, ¿verdad?, comida a los mediambulantes y yo voy a ayudar a aquellos desahuciados. Mas, sin embargo, sus propias vidas con sepulcros blanqueados, llenos de muerte, podridos por dentro, moralmente en bancarrota, espiritualmente prostituidos a causa de su propio engaño. ¿Por qué? Porque como no están en la verdad, están en la mentira. Y estar en la mentira siempre lleva al engaño. El creer una mentira como si fuera una verdad es un engaño. Córtalo como quiera cortarlo, va a ser igual. Gálatas capítulo 6, versículo 7, usted se acuerda de este texto, Pablo escribiendo a esta iglesia, lidiando con asuntos, ¿verdad?, de legalismo y falsas religiones. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. O sea, tú no pecas. Ajá. Tú te estás burlando de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios llama a todo hombre que se arrepienta. Pero en el caso tuyo eso no se aplica a ti, porque tú no pecas. Eso es mentira, que es un pecado. Esta es la loquera del mundo que nosotros vivimos en el día de hoy, amados hermanos, amigos. La necesidad por la cual el Espíritu Santo coge a Juan para escribir, para decirle no solamente a los hermanos que están recibiendo esta carta que se lee en público, sino a esos detractores, hijos del diablo en medio del público, que son los falsos maestros, los gnósticos. Él le está hablando a ellos también. Él está hablando a ellos también. Así que vemos entonces la conciencia del pecado. Nosotros somos conscientes al principio del pecado, versículo 8. Versículo 10, somos conscientes de los actos de pecado. Entonces continuemos viendo nuestro tercer encabezado. Mire conmigo de nuevo en su Biblia abierta, leamos versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Juan, mire el texto conmigo, por qué Juan se incluye cuando dice nuestros pecados? Interesante, ¿nuestros pecados? ¿Será que Juan está diciendo que nosotros pecamos juntos? ¿Participamos del mismo pecado juntos? ¿Será lo que está diciendo Juan? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan no solamente quiere mostrar que todo hombre ha pecado porque es pecador, sino que también el Espíritu Santo quiere brindar un rayo de luz en medio de este huracán de la herejía, la cual presenta esta amenaza del Evangelio a la iglesia. Particularmente en el lenguaje original, lo que está diciendo es lo siguiente, y creo que da un poco de claridad. Dice, si admitimos nuestros pecados, fieles Él
y justo para perdonar nuestros pecados. Note, si nosotros admitimos. La confesión es una manifestación de algo que nosotros creemos. Esta mañana, cuando el hermano Benjamín estaba leyendo, la confesión de fe es una compilación de diferentes ideas teológicas de lo que nosotros entendemos que la Biblia enseña y presenta de una perspectiva bautista reformada. Así que entendemos que esa misma idea de confesar es una forma de admitir. Cuando una persona va a confesar un delito, está admitiendo que es culpable. Juan el apóstol del Señor Jesucristo es el que estamos hablando, ¿verdad? El que caminó con Él. El que fue uno de los 3 más cercanos de Jesús. El cual Jesús le encomendó a María como su madre en la cruz. Juan, el que se describe él mismo como el discípulo que Jesús amó. Juan, el que fue considerado un pilar de la iglesia de acuerdo a Gálatas 2:9. El que fue más tarde enviado a la isla de Patmos por no callarse la boca y predicar el evangelio. Este Juan, amigo y hermano, este Juan está admitiendo que él mismo también todavía peca. Juan está diciendo a los hermanitos que están siendo abusados, manipulados, menospreciados por estos falsos maestros en las iglesias, por los que creen a falsos maestros de este tiempo. Juan está admitiendo que él también peca. Y tú y yo necesitamos recordar y decir en público que somos pecadores y estamos en Cristo. Somos posicionalmente perdonados y justificados por la obra de Cristo, pero todavía todos nosotros pecamos y necesitamos recordar esta realidad. Porque sin esta realidad perdemos la hermosura de la joya del evangelio. Así que tal vez no es que tú digas yo no peco, yo no tengo pecado. Pero cuando nosotros perdemos enfoque en la realidad de quién yo todavía en mi carne estoy peleando, ¿verdad? El remanente de pecado de ese hombre viejo, de esa mujer vieja. Cuando yo pierdo el enfoque de eso, ese entendimiento, hay también una amenaza en la hermosura del evangelio. Yo he escuchado a muchas personas que van a iglesia y dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa iglesia siempre terminan predicando el evangelio. Y yo quiero otras cosas más, de más carne, más robustas. ¿De verdad? El evangelio ya para ti no es algo robusto. El evangelio para ti ya es algo que ya lo conoces, ya lo dominas. No necesitas escucharlo. Hermano, el evangelio, esas buenas nuevas es algo que nosotros necesitamos constantemente de ser recordados, porque es en esa verdad que el Espíritu Santo calibra de nuevo nuestros corazones a la realidad de que sin Él nosotros no somos nada. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero bíblicamente vamos a definir qué es confesar nuestros pecados, porque tenemos amigos católicos que entienden eso un poco diferente. La palabra que aparece aquí se usa 33 veces, esta idea de confesar en el Nuevo Testamento, y de esas 33, 22 veces se usa en Primera de Juan. La confesión de pecado es la admisión de lo que hicimos y el acuerdo con Dios de nuestras acciones o palabras cuando fueron incorrectas. En un tribunal de justicia, una persona que confiesa un delito está aceptando que de hecho violó una norma social, una ley. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos admitiendo que violamos la ley de Dios. Admitimos que elegimos hacer, decir o pensar algo opuesto a la voluntad de Dios y nos presentamos como culpables delante de Él. Juan está diciendo, amigos hermanos, está diciendo a los falsos maestros que están regados en la iglesia también, si confesamos nuestros pecados, entendiendo a quién estamos confesando nuestros pecados, la fidelidad de Dios es manifiesta. Míralo conmigo lo que dice el verso. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.
Así que no malinterpretes, amigo, lo que dije. No es que tu confesión de pecado amerita la fidelidad de Dios. No. Porque Dios es fiel y justo. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Él, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es por eso que el salmista con toda seguridad decía lo siguiente. Salmo 32:5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Proverbios 28:13 dice, para aquella persona que no confiesa sus pecados, hay un contraste. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando? A que nosotros admitamos, confesemos. Y mire lo que dice, en lo que estoy citando en Proverbios 28:13, dice, y abandona. No solamente confesar, es abandonar. De nada vale usted confesar algo que usted ha hecho, pero si no lo abandona, de nada le vale continuar esa confesión, porque sigue practicando ese pecado. Tercera de Juan versículo 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El deseo de Dios, hermanos, que nosotros prosperemos. Pero la prosperidad bíblica es una que comienza en la regeneración del alma, del espíritu. Una persona que puede tener comunión con Dios. Recuerde que el enfoque de la carta en este momento es hablar de la comunión con Dios. Usted no puede tener comunión con Dios cuando usted está negando la esencia de quién es Dios y lo que Dios dice de usted. Juan está sugiriendo que el acto de confesión sea necesario para la salvación. Eso es lo que está diciendo Juan. Dios realiza la obra salvadora. Las personas no pueden salvarse a sí mismas. En cambio, la confesión abre a la persona a la obra del Espíritu Santo, lo que conduce a la eliminación de los comportamientos y deseos pecaminosos. Por eso es que nosotros debemos confesar nuestros pecados al Señor. En otras partes de la palabra dice que nosotros debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y uno de los beneficios de tener los grupos pequeños, ¿verdad? Que efectivamente vamos a comenzar este miércoles, es un tiempo donde hombres con hombres podemos orar juntos, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? De donde nosotros estamos en nuestra vida cristiana, amonestarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, recordarnos la palabra de Dios los unos a los otros, y las mujeres harán lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros necesitamos. Es en esta área que nosotros genuinamente prosperamos. Vemos la idea, ¿verdad? Que dice de que Él es fiel. ¿Él es fiel? ¿Fiel a qué? Cuando Juan está diciendo que Dios es fiel, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí está la seguridad. ¿Qué seguridad? Dios es fiel con respecto a sus promesas. Un Dios fiel que no hace mal, recto y justo es, de acuerdo a Deuteronomio 32:4. Si eres hijo de Dios, Él no nos engaña ni nos reprende, hermano. No se impaciente y no se retracta de su palabra. La única condición que Dios exige para el perdón es que confesemos nuestros pecados. Si tú estás en Cristo, no es que hay que comenzar de cero. No. Ven al Señor en humildad y confiesa tus pecados. Confiesa al Señor. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted hace un hábito de un pecado? Usted llega al punto y dice, sí, yo sé que el Señor conoce la situación y en mi mente, Señor, tú sabes, Señor, perdóname, pero llegas al punto que te endureces a la idea de confesarlo a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es que te da vergüenza. Y en muchos casos, como sabes que no estás dispuesto a arrepentirte del pecado, mejor mantenerlo de distancia. ¿Para qué complicar las cosas? Pero la palabra de Dios no está diciendo eso. Lo dice que Dios es fiel a las promesas hechas al pueblo de su nueva alianza. Dios declara, Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.
Más tarde el profeta Jeremías capítulo 31 versículo 34 nos dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no la recordaré, o no recordaré más su pecado. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Más tarde en capítulo 10 versículos 17 el autor de los Hebreos también dice: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que cuando Juan está diciendo que Dios es fiel, Dios no solamente es fiel para perdonar, Dios es fiel para no recordar. Dios es fiel para no traerlo de nuevo. Nosotros somos malos. Nosotros le pedimos perdón a alguien, nos perdona, pero en un momento cuando sentimos ese hombre viejo, esa mujer vieja, y se nos pone la piel, ¿verdad? Crispy, como la del pollo, ¿verdad? Pero sí, porque es que tú hiciste aquello. Un momento. Pero ya nosotros no perdonamos eso. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque nosotros somos mentirosos. Porque nosotros no somos fieles. Porque nosotros se nos olvida de que el Señor nos perdonó a nosotros y nosotros debemos perdonar a otros como Él nos perdona a nosotros. Puede ver, amigo y amiga, estos textos podemos ver la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él siempre lo cumple. Por eso Juan nos dice que Él es fiel. Pero nota que al lado hay otra palabra que dice: Él es fiel y justo. Es crucial que entendamos por qué y cómo es que Dios es justo, ya que esta información nos muestra cómo es que Dios mantiene su justicia y su santidad al perdonar a pecadores como nosotros. Si Dios es justo, no puede violar los principios de quién Él es en su naturaleza. Amigo, ¿cómo es que la justicia de Dios, es mostrada con el pecador? Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Tito capítulo 2, versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y cuando vemos el último libro de la palabra, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, nos dice: y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Juan hablando, ¿verdad?, con el Señor. Y Él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estamos viendo aquí esta idea de cómo es que Dios muestra su justicia. ¿Cómo es que Dios muestra su justicia al pecador? La única forma que Dios muestra su justicia es poniendo la penalidad de su pecado y mi pecado en los hombros y en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es en Él que vemos la justicia de Dios. Si no hay alguien que tomara la penalidad de nuestros pecados, entonces nosotros todavía tenemos razones por las cuales debemos ser penalizados, castigados por Dios por quebrar su ley. Así que no solamente Dios es justo para cumplir lo que Él dice, pero es la forma como Él cumple lo que dice, que es algo hermoso. Charles Spurgeon, comentando sobre este verso que estamos leyendo, versículo 9, mire lo que dice. Si entiende este texto, significa esto, que es un acto de justicia por parte de Dios perdonar al pecador que hace una confesión de su pecado a Dios. No es que el pecador merezca el perdón. Eso nunca puede ser. El pecado nunca puede merecer nada más que el castigo. Y el arrepentimiento no es una expiación del pecado.
No es que Dios esté obligado por alguna necesidad de su naturaleza a perdonar a todos los que se arrepienten, porque el arrepentimiento no tiene en sí mismo eficacia y poder suficiente para merecer el perdón de la mano de Dios. Sin embargo, es una verdad que porque Dios es justo, debe perdonar a todo pecador que confiese su pecado. Podríamos preguntarnos por qué la fidelidad y la justicia de Dios le llevarían a perdonar nuestros pecados, ya que la justicia parece exigir que castiguen nuestros pecados. Ahora, sin duda se trata de la verdad más amplia del nuevo pacto de Dios con su pueblo establecido por la obra de Cristo Jesús. Los que se arrepienten y creen se han unido a Dios en Cristo y se les ha prometido el perdón de los pecados y la limpieza, dado que Cristo ha tomado su castigo y les ha prometido su justicia. Este perdón y limpieza es lo justo y fiel que Dios debe hacer. Entonces nosotros descansamos en las promesas del pacto de Dios. El pacto de la gracia nos garantiza de que Dios le dijo a Cristo: si tú vas y haces esto, yo te prometo esto. ¿Y sabe qué? Cristo lo hizo. Cristo derrotó la muerte en la cruz. Cristo derrotó esa esclavitud al pecado que nosotros teníamos antes de conocerlo. Por cuanto Él fue y cumplió los términos de ese pacto, es que entonces el Señor le da un pueblo redimido, la cual es su novia, y próximamente celebraremos eternamente con Él. Dios es fiel y justo, pero Él es fiel y justo en el aspecto de que nosotros podemos alcanzar comunión con Él únicamente por los medios del Señor Jesucristo. Así que cuando vemos este texto debemos de recordar que estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de lo que es el aspecto del pecado, pero de la confesión. Y en el contexto de lo que estamos leyendo en Primera de Juan todavía perfectamente encaja. Nosotros no podemos tener verdadera comunión los unos con los otros o menos con Dios si nosotros no admitimos que pecamos, y si menos admitimos que pecamos, menos vamos a confesar esos pecados. El deseo de Dios, hermano y amigo, es que nosotros, si estamos en Cristo, continuemos hacia adelante, renovando nuestro pacto con Él, nuestro compromiso con Él, diciendo: Señor, perdóname, porque yo soy vago para pedir perdón. Ese es el problema. Tomamos la gracia de Dios de algo tan barato que nosotros perdemos la vergüenza hasta de pedir perdón. Hermano, que Dios nos guarde y nos cuide, y su Espíritu nos vivifica hoy en día para recordar que lo que tenemos es por gracia, y que la obra de Cristo, aunque es suficiente, potente para alcanzar a todos, solamente es designada para aquellos que se arrepienten de sus pecados, ponen su fe en Cristo, las cuales son los que confiesan sus pecados y reciben el perdón de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es directa, Señor. Gracias por el hermano Juan, que de una forma muy fiel escribió a esta iglesia, a estos hermanos, para afirmarles en su fe, para, Señor, pedirles que tuvieran cuidado de los falsos maestros, para recordarles de su esperanza en Cristo. Pero, Señor, a nosotros hoy, que estamos en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes situaciones, ayúdanos a nosotros, Señor, a no perder, Señor, la vista, el enfoque de la hermosura de Cristo en el Evangelio. Gracias, Padre. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.